cambiado, sigue Doctora, a la misma hora. Los horarios siguen sí, iguales, estamos pero viendo. en otras sedes, mejor dicho. No, igualito, solo cambió el nombre del docente. El nombre del docente, pero, por ejemplo, Sí, si yo estoy en Heisen y le cambiaron a otro, al grupo, a un doctor del regional, ¿su sede le sigue apareciendo en Heisen? Sí, Ah, Sí, claro, a de ahí no nosotros, hay sí, por problema. ejemplo, el doctor Hoyos nos enseña práctica, él trabaja en regional, pero aparece Heisen. Ah, ya. Sí, entonces el error solo es del sistema, nada más. Se doctora, supone, o sea, según entiendo, se supone que deberíamos quedarnos con los grupos anteriores, pues, ¿no? doctora, disculpe. Yo fui a preguntar y me Ya, dijeron que el error era al principio y que ahora ya. lo que está en el campus es el definitivo. Ay, Y no. también pregunté sobre la sede y dijo Ya. que no, la sede es dependiendo de dónde está el doctor. Y si es que algún doctor como que nos cambiaron, o sea, por ejemplo, en mi caso el AP2, primero con la doctora Rodríguez y ahora con usted, Ya. este, que le digamos a usted que ya se actualizó y que lo definitivo es Pero, lo que nos sale en el campus ahora. pero a nosotros, por ejemplo, nos dan un horario, ¿no? Al comienzo, por eso es que nos regimos a ese horario en programarnos en el hospital para estar justamente en esas clases. Y si ustedes tienen otro horario, pues ahí va a haber problemas, ¿no? Porque puede que cuando ya toquen ir al hospital no estemos, ¿no? A ver, Sí, espérense, por también favor. pregunté eso, doctora, ¿Y qué dijeron? y me dijeron que la docente, que Ya, supuestamente nos va a enseñar, ya. que tiene que comunicarse con escuela, algo así creo. No, pero qué raro. Y yo dije, o sea, no, es muy raro, pues, o sea, el problema no es de nosotros, Nunca ha es de la sucedido escuela. antes, claro. Por Mm, eso, y me dijeron que no, que está habiendo problemas y que por favor se comunique. Así me dijeron. Y si es que no se comunica, que el horario se mantiene el último que está acá en el sistema. A ver. Doctora, en mm, el AP7 también ha pasado lo mismo, solamente que nosotros no tenemos comunicación con la doctora que recién nos han asignado, ¿Y qué pero doctor seguimos les han estando asignado? con la doctora Juliana, pero tengo entendido, me hablé con uno de los otros delegados y me dijeron que solamente acepta a una chica de otra sección como delegada y no quiere que nadie más nos comuniquemos con ella a la cuenta. Cualquier consulta que lo hablemos con la delegada. Sin embargo, los del AP7 seguimos llevando clases con el doctor Loconi, que es nuestro docente inicial, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo, bueno, que debería quedar como con el docente inicial porque ya es con ese docente que les pusieron también esos horarios, ese docente se encuentra en el hospital, ¿no? Que había estado asignado. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? doctora, ¿y no hay un encargado del curso de No imagenología? hay, ¿No hay? no hay. O bueno, a mí me hacían la consulta porque yo doy la clase a los chicos de A, pues, ¿no? Y pensaban de que yo era coordinadora, pero en realidad no, no soy la coordinadora, no me han designado, no me han enviado ningún comunicado, ni Doctora, y tampoco en el campus está el sílabo o cosas así ¿de cuál? del curso, ¿En cuál campus? En el campus sí en el debe de, estar. Habla. en el aula. Ah, en el aula, ¿en qué? En el D de repente. Ajá, sí, ahí no está. Ah, ya, en el D sí me ha faltado colocar, chicos. Como fue después, Ah, ya, doctora. todavía no lo he colocado, tienen razón, sí lo voy a colocar ya. Doctora, sería, bueno, no sé, yo recomendaría que pues, se reúnan los doctores de imagenología, ya que ya estamos como tercera semana y no hemos tenido ni una clase práctica, pero algunos han tenido y otros al menos nos hemos colado a diferentes clases virtuales que han habido, Sí, pero pues es no verdad. la nota, el que le pone la nota, la doctora Guiliana nos dijo de que como no estamos en su campus, no figuramos y no nos puede poner nota. Entonces No, sería pues bueno Claro, pero de la parte práctica no habría ningún problema, porque al final
El docente encargado es el que, por ejemplo, yo soy encargada del aula A, pero tengo alumnos que llevo práctica del aula C, ¿no? Entonces, y del aula B, pero yo a ellos no les puedo colocar nota a la hora de pasar las notas, yo no puedo colocarles mi nota práctica. Yo, de esos alumnos, yo le envío a la doctora Juliana o al doctor que esté encargado la teoría y ahí ellos colocan sus notas. Por eso no creo que haya ningún problema realmente si es que se continúa con los chicos que estuvieron en el rol al principio, ¿no? Doctora, Bueno, y en entonces nuestro caso, que lo es, preguntaría a la doctora Juliana, aunque realmente a mí no me competiría, pues no, porque no soy coordinadora, pero le haré el comentario. Doctora, disculpe, doctora, y en en el nuestro caso, caso doctora, de y en nuestro caso, que sería el AP 2 y AP3 que sí llevamos con usted, teoría y De práctica. Bueno, en este caso, teoría y práctica. 2 y 3. Sí, AP2 y AP3. Sí, Y doctora. ustedes siempre estuvieron ahí, No, porque acá los tengo, pues, acá sí los tengo. Sí, no hay Sí, problema, o sea, como llevamos la teoría, en la teoría hablamos también un poco de la práctica, al final el examen es casi, ¿cómo les digo? Pues, de lo que se enseña en la teoría, ¿no? Y el práctico igualmente es de ahí también. Doctora, Solamente que toca la parte práctica, los conceptos se toman en la teoría. En mi caso, ¿no? Yo hago las evaluaciones así. Los conceptos los tomo en la teoría y las imágenes las tomo en la práctica, ¿no? Pero al final todo sale de las diapositivas de lo teórico, ¿no? Porque voy dando la clase, voy explicando las imágenes, les voy dando algunos tips, entonces eso de ahí pasa, en el examen práctico lo tomo yo, ¿no? Y en el teórico los conceptos, la parte teórica propiamente dicha. ¿Alguien más me estaba hablando? sí, doctora, soy Santiago. Antes a mi grupo, la P5, le figuraba a usted como docente y ahora la doctora Guillana y como dicen mis compañeros, no tenemos poca forma de comunicarnos con ella. No sé si podríamos seguir acá en la P5 con Mira, por mí usted no hay o... ningún problema. Por mí no hay ningún problema. A mí incluso, para mí mejor que quede con los chicos que estaban al principio, pues. Ya, ok, docente. doctora, la nota de práctica, ¿cómo se van a dar? ¿Se va a dar por un examen o va a ser actitudinal por ejemplo, hay cursos donde por cada clase de práctica te toman preguntas, así, ¿no? Ya. ¿Cómo, Y cómo? no, ¿Por cada clase ah, práctica se toman preguntas? sí, en algunos cursos, en cada clase práctica o en las rotaciones, hay exposición de temas o Ah, ya no, en mi preguntas caso del no, tema. exposición de temas no, en la práctica no. O cuando vamos ¿Se al van a dar la hospital, clase ahí de práctica? repente, pero después no. No, porque en la parte práctica nosotros la llevamos en el hospital y en nuestro caso, bueno, en mi caso, cuando estoy en el hospital, estoy con pacientes, y son 25 pacientes, así que difícil que haya un tiempo para que expongan por grupo, porque ustedes saben que son 2 horas por grupo y de ahí van cambiando, entonces serían varias exposiciones, sería prácticamente tomarse toda la mañana y cómo se Ok. atiende a los pacientes que están ahí. Entonces, no, difícil. Difícil, Ah, salvo ya que sea, entiendo. pues, no sé, un alumno por día, pues, ¿no? Pero no, en mi caso, la parte práctica, las primeras semanas siempre son teórico-prácticas, por decir así, ¿no? Igual salen de las diapositivas. Y ya las últimas, que ya cuando ya los chicos tienen carnet, porque esto de que no tengan carnet no es de este ciclo, todos los ciclos es igual. Ya cuando tienen carnet llegan al hospital y ahí van viendo lo que vamos haciendo con cada paciente. Y en realidad tomarles cosas de esos pacientes que están viendo tampoco no es tan sencillo. Ah, Hacemos claro, sí, son doctora. es como un repaso de todo lo que ya se vio antes, ¿no? En la Ajá. teoría, es como un repaso y lo que viene en el examen al final va a ser de los temas que se están viendo en la teoría también.
Así que por ese lado la práctica no es, como les digo, que ustedes si es que no están asistiendo ahorita, significa que no van a tener nota o algo así, no, porque lo que se toma de la práctica es lo de la teoría, o sea, la parte, los conceptos, ¿cómo les digo? Lo que está en el sílabus, los temas, la parte práctica de esos temas, ¿no? Pero cuando vayan al hospital se van a dar cuenta Agregado a las que ahí diapositivas, ¿no? va a haber todo lo que ya vieron y lo que no vieron, y no necesariamente lo que no vieron se les va a tener que tomar, porque todavía no lo ven en la teoría. Entonces, nosotros igual las primeras semanas hacemos como teórico práctico, y las últimas, que ya normalmente ustedes van al hospital, ustedes van a ir como que recordando algunas cosas que vieron en los temas anteriores, y también van a ver cosas que no, todavía no las llevan. Por ahí van a tener alguna idea, pero en el examen no se les va a tomar eso, pues que todavía no han visto, ¿no? Sino, como les digo, ahí llega pacientes de todo tipo, pero sí se va a reforzar. Por ejemplo, en ecografía, medidas, ¿no? Cómo se ve un hígado, van a ir viéndolo, ¿no? Pero yo en el examen no les voy a poner, pues, a ver, haga una ecografía ahí, ¿no? No, son prácticamente Ah, ya, la doctora. parte práctica de lo que vamos viendo en la teoría, por eso no hay mucho problema, no hay mucho problema realmente. Pero sí, las últimas clases, bueno, de la mitad del siglo para adelante, que es cuando normalmente ya tienen su carnet, van al hospital, si me toca ecografía, pues vamos viendo, vamos acordándonos de medidas básicas, ¿no? Cuánto mide el hígado, el vaso, que eso es justo para abdomen, por ahí justamente es cuando llegan los carnets. Entonces ahí se va reforzando un poco eso, y en el examen viene cosas así, pues, ¿no? Si, por ejemplo, si el hígado mide normalmente menos de 150, ese es el valor normal, yo les pongo, no llega un paciente en cuya ecografía se aprecia que el hígado mide 180, ¿qué puede concluir usted? ¿Está normal? No, no es cierto, porque mide más de lo normal, entonces que tiene hepatomegalia. Es así, cosas así, pues, ¿no? Pero eso ya va de acuerdo a los temas que se estén llevando en el momento y se va reforzando en la parte práctica, ¿no? Con cada paciente que uno va viendo. Pero como les digo, eso es más cuando, justamente así, cuando entregan el carnet, va por ahí, por abdomen, por ahí. Y ahí van a ver en las ecografías que hagamos. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. Mire, antes, bueno, yo soy del aula práctica AP15. Me habían dicho, bueno, el delegado me había mencionado que sí le figurábamos en el campus, pero ahorita estoy viendo y no le figuramos. En un inicio nos aparecía su nombre, pero ahora nos aparece el doctor Lonconi. Ya. Recién esta semana nos han cambiado porque hasta la semana pasada estaba su nombre en mi campus. Y bueno, no sé si es que o sea, nuestras clases prácticas los vamos a llevar con usted o A lo ver, tenemos café algo. 15 dices, ¿no? A ver, Sí, déjame ver, algo que quiero saber si es que concuerdan los horarios que yo he dado o no concuerdan. A ver. sí, porque justo el horario sigue igual y también nos toca en el Heisen. O sea, A eso ver, no ha cambiado el docente. a ver, ¿en qué horario te toca supuestamente la práctica? A ver, ahorita lo veo. Ya, doctora, nos aparece el día viernes de 11:20 a 1 de la tarde. De 11:20. Sí, pues en mi horario práctico. Sí, somos AP15, pero en su campus no le aparecemos. No, pues, por eso yo creo que debería quedar así, pues, ¿no? De mi parte, los chicos que estaban desde un principio conmigo, no hay ningún problema con que quede así, más bien sería mejor, ¿no? Pero de todas maneras voy a consultarlo con el resto de docentes, pero yo creo que, por ejemplo, el grupo C10, C11, C12, B5, C13, C14, C15, D1, C8, C9, B3, B4, A15, A4, A5 y A6 son los que deberíamos tener prácticas en el Heisen, pues, ¿no?
Doctora, en el caso de AP2 y AP3, ¿se podría enseñar? El horario que nos figura es de 1:30 a 3:30, AP2, y 3:30 ¿En a dónde? ¿Qué 5:30, día? Heisen, los martes, ¿De qué horario? de 1:50 a 3:30 y de 3:30 a 5:10. Mira, la verdad yo no tengo ese horario, en mi horario no figura nada los martes. Sí figura desde la 1 hasta las 2:40, pero con el grupo B5. Y de ahí de eso ya no tengo alumnos ya. De que ese día yo voy al hospital, sí voy, pero no está dentro del horario que yo le di a la universidad, por ejemplo, ¿no? Doctora, buenas tardes. Yo también quería consultarle. Al inicio también nos salía usted, pero ya nos han cambiado de docente, pero sigue apareciendo el mismo hospital. BP3, de los viernes de 8 a 9:40. Ajá. Bueno, sí, yo los tengo así, pues en mi horario. Ese horario sí está. Sí. Entonces, Es de 8, me sale de 8 a 9:40. en todo caso, entraríamos a sus clases de usted. Claro. O sea, hasta ahorita para mí sí sería así. Ya, doctor. Disculpe, docente, Doctora, algunos de mi grupo fueron a preguntar que por qué no salían al campus usted y dijeron que era una falla en el campus, pero ahora ya no sé, ¿Cómo, porque a cómo, cómo? nosotros nos salía usted la doctora, nos salía usted en ¿Quién, principio a la quién, hora de quién? ¿Qué matricularnos, grupo? BP3. BP3. Ujú. A ver. Miren, yo les voy a proyectar ahorita quiénes me figuran. ¿Ya? Espérense. En mi campus, ¿no hay alguna forma de que yo vea el horario? No, no. O sea, yo veo mis grupos, eso, pero no veo a qué horario, a qué hora les toca. Y doctora, en datos académicos sale mi horario, tal vez ahí A sale. ver. No, Perdón, ahí, datos académicos. A ver, ahí a mi ver. horario, a la izquierda, izquierda, izquierda. Ahí, datos académicos, justo ahí sale mi horario. Más a la izquierda, debajo de cursos cerrados. A ver, espérame. Acá a ver. Pero miren, no está vacío. Ah, Ujú. Yo lo tengo porque a mí me lo enviaron. O sea, me lo envió el doctor John Top. John Top. A ver, vamos a ver, por acá no está. Ahí está, miren, chicos. Creo que no ven mi WhatsApp, ¿no? Pero pues, no. ahorita voy a compartir. Ese es el horario que yo tengo. Que justamente son los días, sí, porque son los días que yo voy a estar presente en el hospital en esas horas. Con respecto al de 4:40 hasta 4:20 del martes, a mí me lo resaltaron en amarillo porque el doctor que me envió el horario me dijo que podría ser que me agreguen un grupo más, ¿no? Pero hasta ahora, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupos prácticos. No sé si tengo 16 grupos prácticos acá. A ver, 1, Doctor, 2, no, ahí sí le sale, en su horario nos sale a nosotros el BP3 los viernes en la mañanita, de 7 a 9:40. me Doctor, sale. en mi aula también me sale. Sería cuestión de que no sé si es que puedo hablar con la escuela, de repente han actualizado eso o algo porque en su campus no le aparecemos, algunas aulas. Ok, Pues, hable. incluso de acá de estos grupos, me deben recortar uno porque solamente en mi campus tengo 15 grupos prácticos. Por ejemplo, doctora, ahí está el A5 que decía que nos tocaba antes con usted los sábados, pero ya en sus grupos que ha mostrado antes no le figuramos ya. Y acá no me figuran, chicos, los del grupo D, o sea, los del aula D de teoría no me figuran. Acá ahorita que estoy viendo la carga, espérense.
Si se dan cuenta, ahí no me figura el grupo para teoría. Porque teoría aparece en el número completo. Por ejemplo, el primero que me aparece es el grupo A con 60 alumnos, ¿no? Significa que yo tengo a cargo la teoría de esa aula, ¿no? Pero del D no me aparece. Doctora, y si va a seleccionar, creo que le va a salir el horario, tal A ver, vez. ¿dónde? A seleccionar. Doctora, sí, ¿En el D? en el grupo D, a la hora Ya. de matricularnos nos salía usted teoría y práctica en el caso del DP1, pero después se actualizó el campus Ya. y ahora sale docente por contratar. ¿Qué? Entonces no me van a pagar, chicos. Los del D no me van a pagar. Porque no me aparece todavía, o sea, no. Pero podemos cada delegado o Seguro de práctica, podemos ir a hablar al campus porque, Claro, perdón, a porque es escuela, que el tema con el porque teórico es que yo no voy a poder subir notas porque no me aparecen. Doctora, yo creo que el ingeniero No, que doctora, pero tendría que hablar usted con los de escuela. En todo caso, decirles que en su Claro, campus porque aquí aún no no me se aparece actualiza. todavía. O me van a Ajá, decir que de tendría que repente no me hablar, han decir, contratado no se me para el actualiza D, aún. porque justamente el D no lo tengo, pues ahorita que lo veo, salvo que haya otra, pero no creo, miren, no. No, yo creo yo me fui a averiguar, doctora, a escuela Ya, ¿y y qué te dijeron? usted salía como la titular de teoría del Ya, aula de... ya, pero claro, o sea, podría ser que salga en papel, ¿no? Pero en el sistema no aparezco. O sea, por ejemplo, si yo quisiera poner notas, en el ayo sí puedo colocar notas, ¿no? Registro de Claro, notas, por eso ¿no? tendría que Pero usted como no decirme tengo los que de, todavía no le claro, como aparece no en tengo la los de... del D, y pues en mi horario no sé si me están contabilizando esas horas del D, ¿no? Porque a su vez ahí me parecen 15 grupos prácticos o 14 creo. Me parece uno menos de prácticos que los que me han puesto en mi horario. Bueno, chicos, entonces esto está sirviendo para que yo haga la consulta por eso también, porque yo no podría ponerle notas a los chicos del D. pero sería bueno que sigan Sí, más doctor, Nada, de eso no me mencioné en figura. principio. Ya, muy bien, entonces sí, creo que sí, pues no sé, hay varias cosas que están fallando esta vez, pero que los ciclos pasados, al menos en cuanto a cambio de asistentes, de grupos, de docentes, no ha habido. Hasta ahorita, desde que yo he estado, que ya son como 2 años, no hemos tenido ningún tipo de problema. Este año sí, pues, ¿no? Pero voy a averiguarles bien. Y apenas sepa, porque ahorita ya no puedo averiguar, ya es sábado ahorita, ya difícil, pero el lunes voy a hacer la consulta y apenas me den a mí la respuesta, yo les estaré informando a los delegados de cómo va a quedar, ¿no? Porque con el aula de no me aparece, tengo ahorita solamente 15 grupos de práctica que me aparecen acá en el sistema, pero en mi rol, en mi horario me figuran 16. Entonces, aparte de que unos estaban con un docente, ahora están con otro. Y algunos docentes ya no los aceptan, ya ahorita no me están diciendo de que les han dicho de que van a aceptar a los que les aparece nada más en el campus, pero a mí me dijeron de que quedaba tal cual había estado al comienzo porque el error ha sido del sistema. Por eso es que aparecen hospitales a los que no correspondemos ahora, ¿no? Porque el error ha sido del sistema. Como que los hubiera chocolateado diferente, no sé, el sistema. Pero de todas maneras, yo voy a hablar eso. Y apenas tenga una respuesta de todo, yo les envío la respuesta. Ahora sí. Ahora sí, ya que estamos acá. Doctora, una consulta más. Ya. En cuanto a sus clases prácticas, ¿las hace en teoría o es otro horario, No, otro libro?
No, yo las hago en teoría. Ah, Mientras no vayamos al hospital, yo las hago en teoría. Voy dando la teoría y la práctica. Los chicos que llevan práctica con otros docentes y que van al hospital, de repente van a ir viendo casos o temas que todavía no estamos viendo, ¿no? Es parte de la teoría, de su práctica, mm, digo, pero en sí no hay ningún problema, con que escuchen la clase, mi clase, ¿no? Porque les va a ayudar también para la clase práctica de los temas específicos que se está llevando, pues. ya, doctora, No hay gracias. problema. Sí, y ya cuando vayamos al hospital, ya nos veamos en el hospital, se van a dar cuenta, pues, ¿no? La variación, pero que en sí no va a influir mucho en cuanto a la evaluación, no va a influir mucho. Ya. Ahora vamos a ver, ya, ahora sí, los chicos que van a exponer, que me imagino que ya deben estar listos. Sí, doctora, aquí estamos. Ya, muy Buenas bien, tardes. chicos. Entonces, el primer grupo, vamos a exponer el primer grupo. Quedó pendiente de la parte de tomografía y resonancia magnética. Y ya la próxima semana, sí o sí, como vamos a estar en aula, ya ya se les llevan los trípticos a sus compañeros. Ya, entonces ahorita vamos a escucharlos. Y presten atención porque va a haber preguntas, no solo para los del grupo, sino para los que están escuchando. Básicamente los de teoría, ¿no? Y, y preguntas también de ustedes para sus compañeros, si es que hubiera alguna duda. Ya, entonces les vamos a dar pase. ¿Se logra ver, doctora? Sí, sí se ve. Ya, voy a apagar mi audio. Doctora, ¿sí se logra ver? Disculpe. ¿Sí? Sí se ve. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de lo que es tomografía computarizada y resonancia magnética. Bien, ahora voy a hablarles un poco de la introducción. Siguiente diapositiva. Bien, como ya sabemos, la tomografía computarizada viene a ser, va a estar encargada de proponernos rayos X en una vista anatómica. Va a ser tridimensional, aparte también de que va a estar formado por ciertos componentes en donde la persona va a estar introducida a la hora de hacerse una radiografía. También recordar que la palabra tomografía, viene del griego latín, del término latín tomo, que significa medio corte, grafín o grafía, que significa imagen, ¿sí? Y es lo que va a estar conformado ahí. También esto se va a basar en interacciones con radiación electromagnética, ¿no? Que son los rayos X, etcétera. Esto a través de tejidos corporales que nos van a poder permitir tener un buen diagnóstico a la hora de la tomografía computarizada. Siguiente diapositiva. Bien, voy a hablarles también un poco de la historia de cómo se desarrolló la tomografía computarizada y cómo ha venido evolucionando a lo largo de todos los años. Como ya sabemos, en el año entre 1971 a 1972, el ingeniero eléctrico Sir Godfrey Hounsfield publicó un artículo, ¿no?, en donde describía una técnica que estaba basada en rayos X, específicamente en rayos tridimensionales, que la llamó tomografía computarizada. También hubo otro científico que ayudó a que la tomografía computarizada se dé a conocer, que si no me equivoco es de apellido Ambros. Lo que se basa acá es que ellos, en ese tiempo, hubo unos tipos de tomógrafos, ¿no? O sea,
tomógrafos de primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. En estos de primera generación, como eran los primeros que se habían realizado, tenían una luz visible. El tiempo de adquisición era de 5 minutos, era un poco demasiado en el tiempo. También, aparte, se podían ver los haces de luces. Eso es con respecto a los de primera generación. En cambio, los de segunda generación, ya el tiempo de adquisición variaba, ¿no? Que era ya no de 5 minutos como los de primera, sino de 2 a 3 minutos, y el tiempo de haz de luz era elástico, etc. En los de tercera generación también iba el tiempo de adquisición variando para que se pueda realizar la tomografía computarizada. Y en la cuarta generación ya el tiempo de adquisición fue disminuyendo a menos de los 2 a 3 minutos. También recordar que en el año 2005 y 2006 se emplearon tomógrafos ya con un poco más de tecnología. Ahora, ¿qué es la tomografía computarizada? Como ya lo había mencionado en la introducción, es un procedimiento con imágenes que utiliza un equipo especial de rayos X para obtener imágenes detalladas, ya sea de tejidos corporales o exploraciones dentro del cuerpo. Esto se va a realizar por medio de cortes transversales y para que se obtenga información más detallada de las radiografías convencionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, los fundamentos de la tomografía computarizada. ¿Cuáles son los fundamentos? El primero de ellos es la detección de rayos X, que nos dice que es el estudio que brinda una mejor calidad a la hora en el ámbito de diagnóstico médico. También va a estar este método de imagenología basado en las ondas de radiofrecuencia aplicadas a un campo magnético y no utiliza radiaciones ionizantes, ¿no? También va a ser utilizada en ciertos casos, pacientes embarazadas o pediátricos. Ese es uno de los fundamentos más importantes de la tomografía computarizada. Ahora, la proyección. La proyección es lo que representa una suma a lo largo de una dirección. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá vamos a tener un factor prima y un derivado primo, en donde por medio de esta fórmula que vemos acá, que es el prima, es la función del diagnóstico computarizado. Esta proyección nos va a servir a la hora de que se va a realizar la tomografía computarizada y va a ser una cierta dirección para que se pueda lograr esto. Ahora, el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza? Se toman imágenes con rayos X en este angosto haz. De esta clase de rayos se va a proyectar en los pacientes y rápidamente giran en el cuerpo. Ahora, hay un componente que más adelante el siguiente compañero lo va a mencionar, que es el gantry, que es el lugar físico en donde se va a introducir el paciente. Alrededor de ese va a generar señales para que la computadora procese o elabore cortes en imágenes transversales. Siguiente diapositiva. Ahora, el teorema de la proyección de Fourier. Este teorema, o también llamado teorema de las proyecciones o teorema del corte central, este teorema se relaciona mayormente con las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un objeto. En la parte de la primera imagen tenemos ese objeto. Ese objeto va a irradiar para que puedan verse las variantes de atenuación. Entonces, una vez que tenemos esas variantes de atenuación, va a haber una función que es la proyección en un ángulo constante y va a lograr hacer un corte en el mismo ángulo por el origen de las proyecciones bidimensionales de esta función original. O sea que a partir de ese objeto se van a introducir como valores de atenuación en ese mismo objeto, y vamos a tener las proyecciones que vemos en la siguiente imagen. Ahora, la reconstrucción de imágenes. En la reconstrucción de imágenes vemos un objeto que está en medio, que es el circulito. Se va a proyectar el haz de luz. Entonces, como se proyecte el haz de luz, va a haber como un tipo cambio. Ahora, en cambio, si lo giramos a 90 grados, a ese objeto va a generar que haya una detección ahí, ¿sí? Se va a formar algo cilíndrico y por ende va a haber acá vamos a utilizar lo que es la de Fourier, ¿no? Que es vamos a utilizar los valores de atenuación y aparte de eso, las proyecciones que se van a realizar. Doy pase a mi siguiente compañero. Ya. En cuanto a fundamentos de la tomografía computarizada,
siguiendo con esta parte, la adquisición de imágenes se va a dar gracias a que los rayos X se van a generar mediante un tubo de rotación que está dentro del gánter. Estos rayos X van a atravesar el cuerpo de una forma helicoidal, mientras que el paciente va a ir avanzando a través del gantry, y los detectores van a recolectar esos rayos X que no han sido atenuados en un principio y se van a tomar la muestra cúbica del paciente. Acá, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, podemos ver un voxel, una matriz que en sí está constituida por un píxel que es de 0.0 milímetros y un voxel que es de 5 milímetros. Como le indicaba, del paciente se va a obtener el voxel, que estas muestras se van a convertir en un píxel en la pantalla donde vamos a poder ver la imagen generada. Dependiendo de la composición de cada píxel, se va a otorgar dos valores de detonación de intensidad. Vamos a tener un valor de visual que se va a poder ver en escala de grises y un valor numérico que también se va a poder verlo el equipo médico, y esto va a estar en unidades Gonfield. Las unidades Gonfield podemos tener tres: el hipodenso, que es menos 1000, el isodenso, que es igual a 0, lo podemos ver dentro de la escala que está en la diapositiva, y el hiperdenso, que es más de 1000. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a componentes de un escáner de tomografía computarizada, el gantry es la unidad donde va a contener los rayos X, los detectores y el sistema de adquisición de datos. Es un lugar físico donde se va a introducir al paciente para el estudio, además de ser un conjunto de dispositivos que está montado en un soporte giratorio. Solidariamente esos elementos van a girar gracias a ese soporte. También podemos encontrar los colimadores, que se van a encargar de regular el tamaño y la forma del haz de rayos X y van a disminuir la dosis recibida por el paciente y así eliminar una posible radiación dispersa que llegaría a los detectores, esto en relación al ancho del corte. En cuanto a los detectores, que lo encontramos paralelo o al frente de los rayos X, van a atravesar el cuerpo humano y van a originar una señal eléctrica que va a ser proporcional a un número de fotones que inciden sobre él. Y estas señales se van a cuantificar, como ya le he mencionado anteriormente. En cuanto al computador, que no está incluido aquí, sino el equipo médico va a por ahí ver la imagen, van a tener un control parcial de las funciones del sistema y de la reconstrucción de la imagen. También una consola de control que evalúa la imagen y sus funciones individuales de esta, así como el monitor, que es un tubo de rayos catódico que trabaja con un software similar al de una PC que muchos tenemos en nuestros hogares, y van a poseer almacenamiento para las imágenes. Y la mesa donde se va a colocar al paciente y se va a desplazar hacia el gantry y se va a obtener un corte exacto. Siguiente. En tipo de tomografía computarizada hay dos principalmente, sí hay más, pero son las dos más utilizadas: la tomografía de alta resolución y la tomografía en espiral, o también conocida como helicoidal. La de alta resolución va a ser una técnica especializada que va a utilizar unos parámetros específicos, obteniendo reconstrucciones con una resolución espacial de 0.1 a 0.3 milímetros. Y esta nos va a permitir definir la extensión de una patología. Por ejemplo, en la imagen que pueden ver ahí, como la del parénquima pulmonar y su distribución, y también el tipo de patrón que ésta sigue. En cuanto a la tomografía en espiral o helicoidal, es un tubo de rayos X que va a ir rotando continuamente con la camilla desplazándose simultáneamente. El factor de desplazamiento se va a denominar pitch, que va a ser igual a un avance de la mesa por giro en 360 grados sobre un espesor del corte, como se puede ver en la imagen. Siguiente. Las aplicaciones clínicas de la tomografía computarizada. Hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar. He considerado tres principalmente. La tomografía de tórax es un complemento de diagnóstico
cuando la radiografía no es concluyente, porque como todos sabemos, en cuanto a tórax es principalmente una radiografía. Podemos ver ahí unas lesiones mediastínicas o iliares, procesos patológicos de tórax, aneurismas, abscesos, quistes, enfermedades cardíacas o pericárdicas, o disección de la aorta o incluso traumatismo. En cuanto a la tomografía de abdomen, es utilizado comúnmente para diagnosticar la causa del dolor abdominal pélvico y de enfermedades de órganos internos, como ya sean enfermedades infecciosas o procesos inflamatorios, o también aneurismas e incluso cáncer. En cuanto a la tomografía de cráneo, este es un estudio importante para el diagnóstico neuroradiológico y va a permitir evaluar patologías que van a afectar tanto al cerebro, al sistema nervioso periférico, hueso temporal y cuello. Siguiente. Doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, continuando con la exposición, ahorita vamos a hablar sobre lo que es la resonancia magnética. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la primera imagen, siempre cuando se nos viene a la mente la palabra magnetismo, vamos a pensar en un imán. Pues el imán es un objeto que va a producir un campo magnético en la cual esta propiedad se va a hacer que los imanes se acerquen. Entonces, históricamente, su nombre se debe a los antiguos griegos que vivían en el sector de Magnesia, en donde existía una piedra, como él le he puesto llamada magnetita, que tenía la propiedad de poder atraer todo tipo de material que tuviera hierro. Bueno, actualmente ya conocemos que el magnetismo se encuentra presente incluso en nuestro planeta. Siguiente diapositiva. Continuando con lo que es de historia, tenemos que en 1938 Isadora Rabi describe la resonancia magnética medida en rayos moleculares, para luego en 1946 Bloch y Miller refina la técnica usada en líquidos y sólidos. En 1973 Damian y Lauterbach desarrollan la técnica para generar las primeras imágenes. Y en 1976 Massiel publica la primera imagen de un dedo. Para 1980 él mismo modifica el modelo y disminuye el tiempo de captura. Como podemos ver en la anterior imagen, bueno, en esta imagen, en la segunda, podemos ver que antes solamente había este tipo de resonancias magnéticas donde se metía a la persona y siempre había el problema por las personas que tenían claustrofobia. Por eso, como ven en la primera imagen, se creó este tipo para que las personas con claustrofobia puedan tener acceso a lo que es la resonancia magnética. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando nosotros hablamos también de magnetismo, también debemos entender que un imán tiene la capacidad de poder atraer objetos. Generalmente, uno de los más comunes es el hierro. Por eso lo llamamos, como dice ahí, el material ferromagnético. Luego vamos a tener que estos tienen unos polos de diferentes sectores en lo que se le conoce como un dominio, y su distribución o cómo están ellos se le conoce como el momento magnético. En el punto en el que nosotros nos acercamos a un imán, lo que se produce directamente es el momento magnético, es la alineación de todos estos electrones hacia el punto donde se encuentra el imán. Por eso nosotros decimos material, como dice ahí, material ferromagnético van a ser los que son fuertemente atraídos por el imán. Entre ellos tenemos el fierro, el cobre y el nitrio. Luego tenemos el material paramagnético, que son ligeramente atraídos por un imán, y ahí es donde más va a estar el hidrógeno. Luego vamos a tener el material diamagnético. Bueno, si bien el imán está conformado por dos polos, un polo norte y un polo sur, ambos tienen la capacidad de atracción, pero tienen una zona línea o neutra, como podemos ver en los imanes, la cual no ejerce ningún tipo de atracción. Por lo tanto, los polos similares siempre se van a repeler y los polos opuestos siempre se van a atraer. Siguiente diapositiva. Ahora yo he puesto esta imagen para explicarlo mejor. Bueno, en esta imagen vamos a hacer un pensamiento de que es una brújula, en la cual nosotros sabemos que la brújula siempre va a apuntar hacia lo que es el lado norte. A este le vamos a agregar las ondas de frecuencia y este va a hacer que su polaridad se invierta. De norte va a ir directamente al sur. Entonces cambiamos esta polaridad. En los protones sucede de igual manera. En su estado de reposo estos van a estar apuntando hacia el norte, pero si agregamos ondas de frecuencia, estas se van a invertir o van a estar en sentido antiparalelo.
Ahora, si por alguna casualidad nosotros venimos y cortamos esta transmisión de onda, todos los protones van a tratar de volver a su estado natural o bueno, como lo conocemos, a su estado de reposo, lo cual este va a generar una respuesta a través del equipo de resonancia en el cual nosotros vamos a poder ver la imagen en vivo. Siguiente diapositiva. Bueno, acá yo he puesto los principios físicos. He puesto lo que es los rayos X, la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. En lo que es la resolución espacial, antes estaba que la resonancia magnética tenía la mejor resolución, pero ahorita la tomografía ha ido aumentando, así que la tomografía también se considera que tiene una resolución espacial muy buena a comparación de lo que son los rayos X y la ecografía. La disponibilidad, bueno, como sabemos, la resonancia magnética para muchas personas es muy cara. Muchas veces en los hospitales no logran hacerle la resonancia magnética a comparación de los rayos X, que es más frecuente pues que se los hagan. En el precio, los rayos X y la ecografía es uno de los más baratos a comparación de lo que es la tomografía y la resonancia magnética. Y en lo que es la radiación, la resonancia magnética no tiene ningún tipo de radiación. Los rayos X sí, con la tomografía, y la ecografía pues van a ser lo que son las ondas sonoras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahorita va a seguir mi compañero. Bien, buenas tardes, compañeros. Quiero mostrar un pequeño fragmento aquí, pero a ver. Solamente para indicar los planos con que nosotros hacemos se hace en la resonancia magnética. Entonces, hablamos de 3 planos: el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Bueno, acá lo voy a explicar, no sé si pueden escuchar. Comenzaremos entendiendo los distintos planos en los que se ¿Se logra escuchar? Sí. Ya. pueden hacer cortes en la resonancia magnética. Primero, en esta parte izquierda tenemos un corte axial. El corte axial es un corte de adelante hacia atrás que divide en 2 partes, una superior y otra inferior. El corte sagital es un corte que igual va de adelante hacia atrás, pero que divide en 2 mitades, una izquierda y otra derecha. Mientras que el corte coronal es un corte que va de derecha a izquierda y divide en 2 mitades, una anterior y otra posterior. Si es que movemos esta imagen podemos ver eso. Miren, cuando movemos los cortes axiales, observen cómo en cada uno de estos planos empieza a bajar esta línea verde, que es más o menos la dirección del corte. ¿Sí ven? Se divide en una parte de arriba y en una parte de abajo. Si es que movemos el plano sagital, vemos cómo la línea verde, en cambio, va de adelante hacia atrás, pero de derecha a izquierda, dividiéndolo en 2 mitades, una derecha y una izquierda. Y si movemos el corte coronal, vemos en cambio cómo la línea va de adelante hacia atrás, dividiéndolo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Bien, ¿por qué es importante que haya planteado o haya mostrado este video? Es porque los 3 cortes nos van a permitir a nosotros tener una imagen tridimensional. Entonces, para poder detectar bien sea la estructura anatómica o encontrar lo que es la patología. Entonces, parte de la física de la resonancia magnética, hay que recalcar de que por ahora es el estudio que mejor calidad tiene en el ámbito de diagnóstico médico, pero que no está solicitado para todas las estructuras del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una visualización de los pulmones, entonces no vamos a indicar una resonancia magnética, ya que no va a ser lo más efectivo. Ya voy a detallar por qué en las próximas diapositivas. Entonces, también es el método imagenológico que se basa en ondas de radiofrecuencia, pero que tienen la ayuda de un gran magneto, el campo magnético, que mi compañera anteriormente habló. No utiliza radiaciones ionizantes, entonces no genera daño a nivel celular, podríamos decir, y por eso es que está también utilizado en algunos pacientes que son pediátricos o también en pacientes embarazadas. Especialmente se utiliza para daños tisulares, para partes blandas. Aquí pueden ser articulaciones, ligamentos o colecciones líquidas, líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces comenzamos por qué es la resonancia magnética. La resonancia magnética
tiene propiedades electromagnéticas de los átomos. Específicamente, esta trabaja con los protones del cuerpo. Entonces, para producir imágenes, este magneto va a llamar la atención de esos protones, principalmente del hidrógeno. El hidrógeno es el compuesto que la mayoría de las partes de nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo contiene. Entonces, como lo tiene en alta concentración, es lo que más capta y lo que va, gracias a los movimientos de precisión, va a generar una imagen. Entonces, cabe recalcar también de que la unidad de densidad del flujo magnético es el Tesla, y normalmente una máquina o una herramienta de resonancia magnética utiliza 1.5 teslas, lo cual equivale a 300.000 campos magnéticos terrestres. Entonces también mi compañera ya habló de los objetos prohibidos, que son los objetos ferromagnéticos. Ahí está el hierro, el cobalto, el níquel. En esta parte, en la parte de la derecha, tenemos una resonancia magnética. Entonces, algo que nos puede llamar la atención ahí es de que es una resonancia de una mujer de 25 años. Ella es diestra. Se le aplicó un test de generación de palabras y se le observó a ella activación en diferentes zonas del hemisferio izquierdo. Como pueden ver, esas como marcas resaltantes en el hemisferio, tanto lado parietal, lado occipital. Entonces, eso es lo que se va a generar a través de la resonancia magnética, una visualización detallada tanto del órgano activo, también como cuando hay problemas patológicos. Entonces, ¿cómo es el proceso de conversión de un átomo a una imagen? Entonces, cuando nosotros estamos en reposo o estamos ahora, por así decirlo, nuestros protones o nuestros hidrógenos en especial están libres, en movimiento, en reposo, por así decirlo. Y cuando nosotros entramos a esta herramienta, la resonancia magnética, ¿qué ocurre? Que los magnetos van a alinear a estos protones, pero lo curioso es que lo van a alinear de manera longitudinal. Entonces, como se puede ver, este magneto dejan de tener un movimiento aleatorio y se dirigen de esta manera. Entonces, ahí es donde se va a generar una onda de radiofrecuencia, lo cual va a hacer de que los protones puedan girarse a una alineación transversal. Entonces, al momento de quitar la onda de radiofrecuencia, lo que va a ocurrir es de que estos protones van a intentar volver nuevamente a su posición inicial, longitudinal, y al realizar eso, entonces se va a generar lo que es energía. Al momento de su relajación, van a liberar energía. Esta energía va a ser captada por una antena, y esta antena va a emitir todas estas señales. Toda esta liberación de energía va a ser recibida y va a ser transformado en imagen mediante computadoras que no son como las computadoras que tenemos a la mano, sino de que estas computadoras están en un espacio K, por así decirlo, y a esta transformación se le llama la transformación de Fourier, en donde a través de fórmulas van a ser detallados cada parte que estamos visualizando. Entonces, trabaja también a través de secuencias, ¿ya? Si nosotros alteramos esas secuencias, alteramos los valores de las ondas de radiofrecuencia. Entonces, tenemos dos, el tiempo de eco y el tiempo de relajación. Pero lo que nosotros vamos a hacer al modificar es de que vamos a generar calidades de imagen, calidades y visualización también. Entonces, cuando hablamos de una secuencia en T1, esta sirve para obtener la anatomía de la estructura que estamos estudiando, y cuando hablamos en T2 ya sirve para ver lo patológico. Y en T2 se contrasta más las colecciones líquidas. Yo voy a mostrar ahorita aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes, ¿ya? Y la mayoría de las patologías se caracterizan por eso, por una manifestación de edema o de colecciones líquidas o infecciones, lo cual
aumenta el color, la viscosidad de la imagen. Entonces, lo que nosotros podemos ver ahí en encéfalo, por ejemplo, si comparamos T1 con T2, vamos a observar líquido cefalorraquídeo en surcos cerebrales, mientras que en T2 va a ser más fácil ya reconocer este edema. En la figura que está en el lado derecho, nosotros podemos ver una fractura que fácilmente no lo podemos ver en T1, pero en T2, por la visualización de las colecciones líquidas, se ve ya más claro lo que es esta fractura de compresión a nivel de T5 a T8. Entonces, este resonador magnético es una imagen referencial y es una imagen del Hospital Regional de Lambayeque que recientemente, no hace mucho, fue instalado y bueno, no solamente cabe decir que es un lujo porque el mantenimiento tiene un costo muy alto. Entonces, dentro de las ventajas y desventajas tenemos de que la ventaja del resonador magnético es de que este no trabaja a través de radiaciones ionizantes, a diferencia de la tomografía computarizada axial. También que tiene una mejor calidad de imagen, como dije al principio. Se utiliza diferentes secuencias según el estudio que se va a requerir. Y en las desventajas es de que muy caro tanto en la disponibilidad como en el mantenimiento que se le da. Contraindicado en personas que padecen de claustrofobia, contraindicado en personas que han tenido quizás o que tienen brackets o que tienen elementos ferromagnéticos. El hueso no es tan valorado por su deficiencia de hidrógeno, entonces este estudio no va a estudiar estructuras óseas. Generalmente estudia estructuras blandas, como lo dije al principio también, ligamentos, colecciones líquidas. Y no se utiliza galodinio, lo que se va a utilizar en la tomografía computarizada como un método de contraste. Y eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. Ha estado, miren, dentro de todo, aunque yo me imagino que a algunos les habrá parecido algo complejo, pero ha estado sencillo en relación a lo que en realidad se debe, o en lo que en realidad consta la física tanto de la tomografía como de la resonancia magnética. Esos temas son muy complejos. Sus compañeros lo han tratado de hacer lo más sencillo posible y ahorita vamos a repasar algunos puntos de los que ustedes no se pueden olvidar en cuanto a tomografía y a resonancia. Por ejemplo, en cuanto a tomografía, ya sabemos que es un estudio que tiene radiación, ¿no es cierto? Que utiliza rayos X, pero en mucha mayor escala que en los rayos X simples. Si se han dado cuenta, cuando se realiza una tomografía, al igual que en la resonancia y cuando uno de sus compañeros presentó un video de cómo se observan los cortes, ¿no? El sagital, el coronal, el axial. En tomografía también se aprecian de igual manera los cortes. En el caso de la tomografía, con cada corte es como si se hubiera realizado una radiografía, ¿no? El paciente, por eso la dosis de radiación que emite una tomografía es mayor que un rayo X o una imagen de rayos X simple. Sin embargo, pues cuando se requiere ayuda muchísimo, ¿no? A descubrir patologías, ya que se aprecia con mucho detalle la anatomía de los órganos. Entonces, hay patologías que no se van a poder detectar en rayos X, en ecografía a veces, ¿no? Y la tomografía sí ayuda muchísimo. Cuando está bien indicada, pues se acepta, ¿no? Como les digo, la tomografía necesita radiación, ¿no? Una dosis de radiación mayor que los estudios de rayos X. Sin embargo, el fundamento de los rayos X es el mismo, porque en realidad son rayos X, al igual que los que se observan en las placas de rayos X simple, igual esos mismos rayos X son los que se utilizan en la tomografía. Sin embargo, como les digo, es como si fueran
varios rayos X juntos, ¿no? A la hora de realizar los cortes, por ejemplo, las imágenes en tomografía se adquieren siempre en axial. Y axial, les voy a ir presentando para que ustedes no se olviden. A ver por acá. Ahí si ustedes ven, no sé si se logra ver mi puntero o no se logra ver mi puntero. Sí, doctora, sí se logra. Ya. Entonces, estas imágenes son en axial, ¿no? Es como si ustedes tuvieran una rebanada de pan, de ese pan grande, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano fuera una red de pan, de molde, sí. No, este fuera el... a ver, por acá vamos viendo. Ahí está, vamos a... Miren, por ejemplo, esta imagen de acá, sí la ven, ¿no? Este pan de molde. Es como si este fuera el cuerpo humano, ¿no? Y se le hiciera cortes, así tal cual estuviera el pan cortado, así. Con cada uno de estos cortes es uno, como si fuera uno de rayos. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve, chicos? Sí se aprecia. Entonces, así, cada una de estas rebanadas es como si se hubiera tenido que realizar pues una radiografía, ¿no? Entonces son varias, son como si fueran varias radiografías. Y la imagen que se muestra en tomografía es como si fuera esta de acá. ¿La logran ver? Sí, doctora, una tajada. Ajá, la tajada, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos en la tomografía. Esto es como si fuera el cuerpo y así es como se adquieren las imágenes, ¿no? En tajadas. Y la imagen que se nos va a presentar en la tomografía es esta, ¿no? Como esta rebanada de pan. Y bueno, eso es lo que nosotros estudiamos, las axiales. Así es como se adquieren las imágenes en tomografía. Sin embargo, ya la computadora del tomógrafo, ya no es necesario que la persona pues se tome nuevamente la tomografía para adquirir imágenes en coronal, para adquirir imágenes en sagital. No, las imágenes en tomografía se adquieren en axial. Todas se adquieren de esta manera. Ya la computadora, ya después genera como un volumen, ¿no? Como un volumen virtual, por decirles así. Y luego, en base a estas imágenes en axial, reconstruye imágenes en coronal y en sagital. Pero, como les digo, las adquiere en axial. En resonancia, en cambio, tienen que adquirirse tanto en axial, se van adquiriendo luego en sagital, se van adquiriendo luego en coronal. Es por eso que en la resonancia demora mucho más el estudio, ¿no? La tomografía demora mucho menos. Ahora, también tienen una nomenclatura, o bueno, antes de pasar a eso, pues como les digo, es como si se tomaron varios rayos X. El tomógrafo en sí tiene una zona donde emite varios haces de rayos X. Y es como un espiral, ¿no? Que va dando vuelta y va adquiriendo las diferentes imágenes del organismo cuando el cuerpo va pasando en una camilla, ¿no? La camilla es la que se va moviendo y el tomógrafo va adquiriendo las imágenes. Ahora, en cuanto a las densidades, así como en rayos X decimos radio opaco, radio lúcido, en tomografía decimos, a ver, ¿qué decíamos? Hiperdenso, hipodenso. Ajá, hiperdenso, hipodenso. No, esa es la forma correcta. Julio César. Sí, también quería añadir que hiperdenso es blanco por el contraste.
y el hipodenso es grises o oscuros. Ya, muy bien. O sea, lo que se vea negro en tomografía es hipodenso y lo que se vea blanco es hiperdenso, ¿no? El contraste, la sustancia de contraste que se le puede agregar, porque en la tomografía puede que no necesite contraste, a veces son solamente simples, no necesitan contraste, van a haber áreas grises, ¿no? Hipodensas, hiperdensas también. Y la sustancia de contraste en tomografía se coloca por la vena, es un contraste yodado, y el contraste sí se ve hiperdenso, ¿no? El contraste se ve hiperdenso. Pero como les digo, hay tomografías tanto sin contraste como tomografías con contraste, que después vamos a ir, ya cuando vayamos viendo las diferentes partes, bueno, las diferentes áreas del organismo, ¿no? Que vamos a evaluar, ahí vamos a ir viendo para qué se necesita el contraste, cuándo solicitar un estudio con contraste y cuándo solicitar un estudio sin contraste. Ya, después tenemos el tema de las densidades también, no solamente es hipodenso, isodenso, que es cuando uno compara una densidad de una lesión con un área del cuerpo, ¿no? Dice isodenso significa que la densidad es igual. Por ejemplo, la lesión que se observa es isodensa al músculo. Entonces ya sabemos que tiene una densidad similar al músculo, ¿no? Es isodensa al hueso, ya sabemos que tiene una densidad similar al hueso. Ahora, dentro de las densidades, generalmente lo hipodenso es el aire, el agua y las partes blandas, ¿no? Que son grises oscuras. Y lo hiperdenso es el hueso, ¿no? El hueso y el metal. Entonces, eso también es necesario que ustedes sepan. En tomografía se agregan valores a estas densidades, que ya su compañera también lo mencionó. ¿Cómo se les llama a estos valores? ¿Cómo se les llama? Son, a ver, por ahí. Tenía un nombre. ¿Voxels, doctora, o píxeles? No. No. Las densidades son las densidades Hounsfield, ¿no? Las densidades Hounsfield. Estas densidades adquieren un valor numérico. A diferencia de un rayos X donde decimos, es radio opaco, es radio lúcido, ya tenemos una idea general de que es oscuro o es blanco. En el caso de la tomografía van a adquirir algunos valores. De tal valor a tal valor es hipodenso, de tal valor a tal al valor es hiperdenso. Su compañera mostró y ese cuadrito es importante que ustedes lo repasen. Y también, ¿para qué nos ayuda? Por ejemplo, pues tenemos una imagen, ¿no? Donde en una tomografía vemos un sangrado, vemos un área hiperdensa. El sangrado se ve en tomografía hiperdenso, pero también la calcificación también se ve hiperdensa. Entonces, ¿cómo podemos saber si es que es un sangrado o es una calcificación? Entonces, ahí vamos a los valores, ¿no? Nosotros con el puntero nos podemos dirigir hacia cierta zona de la imagen y nos va a dar un numerito, ¿no? Ese numerito, con ese numerito nosotros podemos decir, esta tiene una densidad hueso o calcio y este tiene una densidad sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre en tomografía tiene una densidad de más o menos 60, 65 y la densidad calcio tiene que ser más de 100. Entonces, si el puntero, nos dirigimos al puntero y tenemos que la densidad nos den 200, decimos, no, esto no es sangrado, esto es calcio, ¿no? Entonces, ya como que nos da un valor más específico para nosotros saber si es que estamos ante algún tipo de material en sí, ¿no? Ya sea el calcio, ya sea de repente el agua, ya que el agua se ve hipodensa, pero hay líquidos que son turbios, ¿no? Que son un poco más densos. Nosotros decimos, ¿será de partes blandas o será líquido? Entonces ahí vamos a estos numeritos, ¿no? ¿Por qué? Por el cero, cuando marca cero exacto, es el valor central. El cero es el valor central porque hay números negativos y positivos. Entonces, el cero siempre va a ser agua, como un agua limpia, ¿no? Agua completamente transparente. Pero
El agua, por ejemplo, va desde menos 20 hasta más 20, ¿no? Todo lo que vaya, lo que encontremos desde menos 20 hasta más 20 son densidades líquidas, ¿no? Entonces, eso es más o menos para que ustedes sepan que en una tomografía contamos con estos valores. Y su compañera ahí tiene el cuadrito donde aparece una recta numérica incluso. Es importante que ustedes sepan el valor de algunas densidades. Ahorita les voy a enseñar cuál es la recta o de repente los valores en sí. Por ejemplo, por acá. Ahorita les voy a presentar pantalla, solo que estoy viendo lo que les voy a presentar. A ver, vamos a ver ahora. Por ahí, ¿no? Sí, no sé si recuerdan que su compañera mostró ese esquema. Entonces acá tenemos el 0 en medio, ¿no? 0 es agua, pero como les dije, desde menos 20 hasta más 20, desde menos 20 hasta más 20 consideramos agua, ¿no? Pero si nos marca 0 es como si fuera el agua más limpia, ¿no? Más cristalina. Y de aquí, otras densidades negativas nos indican grasa hasta menos 100 y hasta más 100 nos indican partes blandas y alrededor de 60 es sangre, ¿no? Sangre. Y otras densidades mucho mayores o mucho menores en cuanto a las negativas, por ejemplo, de menos 200 a más, ya indica aire. Y de más 200 a más, por ejemplo, hasta más 1000, ya nos indica calcio. Más de 1000 nos indica metal. Entonces, es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, si yo les pongo, porque en algunos exámenes les he puesto, ¿no? Por ejemplo, la densidad, agua, o sea, lo más fácil, siempre les pregunto lo más fácil. ¿Qué valor de densidad Hounsfield corresponde? Les pongo menos 100, más 1000, menos 1000, 0. ¿Cuál es? 0. 0, ¿no? Sí, o sea, facilísimo. El que estuvo presente en clase, el que recuerda los valores básicos, ni siquiera, porque esto de materia gris, eso yo no suelo preguntar cosas tan específicas, ¿no? Pero algo ya que no haya duda, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces les he preguntado el 0, ¿no? El 0, ¿qué indica en densidad? Les pongo agua, ¿no? Ya saben ustedes que es agua, es el valor central. Más 1000, metal, ¿no? Menos 1000, aire. Entonces así, pero suelo preguntar los más sencillos. Entonces, eso es importante también, que no se olviden de las densidades Hounsfield. A veces puede ser que les pregunten, ¿no? Las densidades Hounsfield, ¿en qué método de imágenes las podemos encontrar? Rayos X simple, ecografía, tomografía, resonancia magnética. ¿En qué método la encontramos, la densidad Hounsfield? Tomografías. Tomografía, ¿no es cierto? Las densidades Hounsfield no las vamos a encontrar en ningún otro método más, ni en resonancia, ni en rayos X, en ninguno. Entonces, esas son preguntas que ustedes son también como cultura, ustedes deben de saberlo. Son cosas básicas que ustedes no deben olvidar del curso. Y también cómo nombrarlas, ¿no? Las densidades, hipodenso, hipodenso. Dime. Doctora, disculpe, ¿qué dijo sobre la técnica que se usaba? No se logró escuchar bien. La técnica que se usaban las densidades. ¿Cuál técnica? No, ninguna. Se llaman densidades Hounsfield. Ese es su nombre. Es una escala. Esas son las densidades Hounsfield, las que leen acá. Eso es exclusivo de la tomografía. No lo van a encontrar en otro método más, ¿no? Los Hounsfield no lo van a encontrar en otro método.
Ya si, por ejemplo, yo les pongo, porque también les pongo preguntas así como, en un estudio realizado, indica, ¿no?, que se encuentra una lesión hiperdensa. ¿Qué estudio habrá sido el que se realizó el paciente? Topografía. ¿Cómo? O sea, son preguntas súper fáciles y chicos, aunque no lo crean, caen. Así, yo me imagino que es porque probablemente no hayan estado presentes en clase, ¿no? Porque cuando uno está presente en clase, lo más básico se logra captar. Y a veces les pongo, pero hay mucha confusión entre la nomenclatura para tomo y para resonancia, ¿no? Porque en resonancia es hiperintenso, hipointenso o isointenso, ¿no? Entonces a veces les pongo así, ¿no? Se encontró una lesión isointensa. ¿A qué corresponde? Y siempre hay, ¿no? Algunos me ponen tomo, algunos me ponen resonancia. No se olviden, ¿no? Para tomografía es densidad y para resonancia es intensidad, ¿no? Para ecografía es ecogenicidad y para rayos X es radio opaco o radio lúcido, ¿no? Esas son las cosas básicas que ustedes no se deben olvidar. Entonces, eso es en cuanto a tomografía. Siempre se adquieren en axial y luego se pueden hacer los volúmenes, ¿no? Que ahorita les voy a enseñar a qué se refieren los volúmenes. Volúmenes de tomografía. Y esto es solo en tomografía, ¿no? En resonancia no vamos a encontrar este tipo de imágenes volumétricas. O este tipo de reconstrucciones en 3D. La tomografía nos puede dar algunas imágenes de reconstrucción en 3D que nos pueden ayudar mucho para dar un panorama general, porque acá ver detalles mínimos, no, los detalles mínimos se observan corte a corte. Sí, todavía no les estoy proyectando. Los detalles en tomografía se van a ir viendo corte a corte, los detalles mínimos, ¿no? Porque a veces dicen que los pacientes llegan mucho a reclamar por sus informes de tomografía, porque es rápido realizarse la tomografía en el caso de los hospitales, ¿no? Los lugares donde tienen seguro, donde se realizan volúmenes grandes de pacientes en grandes cantidades. Pero si hay pocos radiólogos, cada tomografía sí o sí necesita un informe, ¿no? Y para que el radiólogo realice el informe, por ejemplo, ya pasa un paciente a tomografía, 5 minutos se demoró en que se haga la tomografía. Pero para hacer la interpretación de esas imágenes, a veces son 300, son 600 imágenes que hay que analizar. Si bien es cierto, los radiólogos ya tenemos, se nos hace el hábito, ¿no? Revisar rápidamente las imágenes, aún así, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, revisar órgano por órgano, todo ello. Entonces, los pacientes dicen, pero si ya me hicieron la tomografía, mi informe, ¿por qué demoran en hacer un informe? Envíenlo ya, ¿no? Envíenlo ya. Y no es así, porque nosotros como radiólogos, y ustedes también, cuando se enfrenten a una tomografía, van a tener que ir revisando corte por corte, ¿no? Para ver en qué corte aparece alguna lesión. Sin embargo, también en tomografía tiene la ventaja de que para algunas estructuras se pueden realizar volúmenes en 3D o reconstrucciones en 3D, pero esto es para ver algo general. Por ejemplo, una fractura compleja, al verla corte por corte la fractura, puede que no nos ubiquemos bien en qué parte del hueso, cómo está comprometida, pero al verla en un volumen, en una reconstrucción, perdón, ahí la podemos apreciar un poco mejor. Y ahorita les voy a indicar, por ejemplo, cuáles son las reconstrucciones que se pueden realizar. Entonces ahí ya creo que la están viendo. Ahí ¿sí? Están las reconstrucciones, por ejemplo. A ver, no sé si a la hora de... A ver, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Cómo se ve la reconstrucción del cráneo,
¿Por qué? Porque normalmente en tomografía, como les dije, se ven cortes axiales, cortes sagitales, se ve corte por corte, pero acá ya se ve el volumen completo, ¿no? De toda la estructura ósea. Entonces, por ejemplo, esta imagen que está acá es el corte axial. No solamente nos permite ver una parte, una rebanada nada más. El corte, con la reconstrucción en 3D, ya podemos realizar como una vista general, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay otra imagen de un cráneo de un bebé. Entonces así la podemos apreciar. O acá la podemos ver incluso desde diferentes ángulos, desde una vista frontal, la vemos desde una vista inferior, lateral, ahí vamos viendo, vamos moviendo y podemos apreciar, por ejemplo, malformaciones se pueden apreciar mejor, fracturas, como les dije, también se pueden apreciar mejor, alteraciones anatómicas también, ¿no? Entonces, para eso también la tomografía, ¿no? En cambio, en la resonancia no se puede realizar ese tipo de reconstrucciones en 3D. También, a ver, otro tipo de reconstrucciones en 3D se realiza en cuanto a la evaluación de los riñones y de la vejiga, ¿no? Por la ayuda del contraste. Cuando capta el contraste se pueden apreciar, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen axial, perdón, en coronal, es un corte nada más, ¿no? Acá vemos un uréter y acá vemos otro uréter que está más dilatado. Pero también podemos visualizarlo en una reconstrucción en 3D, ¿no? Aquí se ve el uréter y aquí se ve el otro uréter dilatado. Y a este le podemos dar movimiento, ¿no? Y se puede apreciar cómo desde diferentes puntos de vista, por decir así, lo podemos apreciar, ¿no? Desde una vista frontal, una lateral, una posterior, una inferior incluso. Entonces, y queda así a veces, ¿no? La reconstrucción. ¿Para qué nos ayuda? Para ver de manera general, por ejemplo, la anatomía, ¿no? A veces hay uréteres dobles o a veces hay ureteroceles, hay malformaciones congénitas, hay riñones, ¿no? Entonces, para eso es que nos ayuda la reconstrucción. A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Miren, acá están unidos los dos riñones. Se puede apreciar. Ahí están por tomografía, así en un solo corte, pero el que les mostré antes es la reconstrucción en 3D. Por aquí estoy buscando otro, no encuentro. Por ejemplo, acá tenemos otro, doble uréter. Nos permite dar una vista general, ¿no? Un poco mejor que verlo simplemente corte por corte. Las reconstrucciones en 3D. Entonces, como les dije, esta es otra de las ventajas que nos da la tomografía. En cuanto a lo que se puede apreciar bien en tomografía, se pueden apreciar bien la mayoría de densidades, ¿no? La mayoría de densidades se pueden apreciar bien en tomografía. Lo único que las partes blandas, por ejemplo, músculos a detalle, eso se puede apreciar mejor en resonancia magnética. Pero si uno quiere evaluar hueso, por ejemplo, evaluar hueso, también se aprecia muy bien en tomografía, ¿no? En cambio, en la resonancia, la evaluación del hueso no nos ayuda mucho. Y como dijeron sus compañeros, el aire tampoco se aprecia bien en resonancia, pero en tomografía sí. En tomografía más bien nos da un detalle muy, muy preciso. De la parte pulmonar. Vamos a ver si por aquí aparecen imágenes de pulmones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El parénquima. Aquí ya es mucho mayor la resolución que incluso en una radiografía, ¿no? Entonces acá el detalle del intersticio es mucho mayor. Y más en la TACAR, ¿no? Porque hay un tipo de tomografía que se le llama de alta resolución, que en los cortes son mucho más finos. Entonces aquí la resolución es mucho mayor de los pulmones, incluso llegándose a ver pues hasta los lobulillos secundarios, ¿no? Cosas que se verían hasta con microscopio. Entonces,
la tomografía nos da muy buena resolución en esos casos, ¿no? En el caso de los pulmones, si uno quiere evaluar muy bien los pulmones, pues la tomografía es el método ideal, ¿no? En cuanto a la resonancia, en la parte física, con lo que no nos debemos olvidar es el uso de que la resonancia se basa en un elemento, ¿no? ¿Cuál es el elemento que permite la formación de la imagen en la resonancia magnética? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿no es cierto? Esa es otra pregunta, ¿no? A veces les pongo, ¿cuál es el elemento que se utiliza, ¿no? En la resonancia magnética para la formación de la imagen? Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio. Ya ustedes saben cuál es, ¿no? El hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es una de los elementos que tenemos en mayor abundancia en el cuerpo humano. Aparte de ello, bueno, ya la resonancia magnética, ahí no hay radiación, ahí se utilizan las ondas de radiofrecuencia y las ondas electromagnéticas, ¿no? El resonador funciona, o bueno, no, para que se entienda, ¿no? Algo de sus principios, aparte de lo que es la inversión, la recuperación, ¿no? Que sí es muy importante del elemento, pues funciona como si fuera un imán gigante, ¿no? Un imán gigante. Y ahí también la fuerza del magnetismo, ¿en qué? ¿Cómo se mide? Por ejemplo, en un resonador, su capacidad magnética. En Tesla. En Tesla, ¿no es cierto? En Tesla. Eso tampoco no se olviden. Si bien es cierto, en tomografía tenemos una palabra importante que solamente se utiliza para tomografía, que es el Hounsfield, ¿no? Para ver las densidades. En cuanto a resonancia, no es lo mismo, ¿no? Porque aquí no vemos las intensidades con ese elemento, sino se mide la potencia del magnetismo del resonador. En este caso se usa el Tesla, ¿no? Acá esta palabra Tesla no la van a encontrar tampoco ni en ecografía, ni en rayos X, ni en tomografía, ¿no? Es un valor que se utiliza en resonancia magnética. Por ejemplo, hay resonadores de 0.5 teslas, de 1.5 teslas, de 3 teslas, que son los que tienen mucha mayor potencia y muchísima mayor resolución. Pero los más comunes, los que se utilizan con mucha frecuencia, los que están más difundidos son los de 1.5 teslas, que nos dan una muy buena calidad de imagen, ¿no? Los de 3 Tesla ya son demasiado potentes, se usan más para investigación. Pero los de 1.5 Tesla son muy buenos, ¿no? Son muy, muy buenos, nos dan una excelente calidad de imagen. Después, ¿qué otra cosa importante? La escala de grises, acá ya tenemos otra nomenclatura, ¿no? La intensidad, ¿no? Hipointenso, que es lo oscuro, hiperintenso, que es lo blanco, ¿no? Acá no necesariamente lo blanco es hueso o es agua, ¿no? Va a depender de la secuencia en la que se ha realizado la imagen. ¿Por qué demora tanto la adquisición de la imagen? Como les dije, porque se adquiere en axial, luego se tiene que volver a hacer la resonancia para adquirirlo en sagital, para adquirirlo en coronal y aparte en las diferentes secuencias, ¿no? En T1, en T2 y en FLAIR, que son las básicas, por decir así. ¿Y a qué se refiere? Como su compañero había dicho, en T1 algunos órganos adquieren una señal hipointensa y que en T2 va a adquirir más bien hiperintensa, ¿no? Acá ya no depende en sí del órgano, la coloración que se aprecia en resonancia, sino va a depender de en qué secuencia se encuentre, ¿no? Por ejemplo, en T1 es una secuencia que se utiliza mucho para ver la parte anatómica, como dijo su compañero. Es muy similar la imagen a una tomografía.
Sin embargo, el detalle es mucho mayor, la resolución es muchísimo mayor y por tanto la anatomía también va a tener una resolución mucho mayor, ¿no? En la resonancia. El T2 se utiliza para ver lo patológico, porque como su compañero también lo había mencionado, lo patológico en el cuerpo generalmente está dado por edema, ¿no? El edema. Entonces, el edema, al ser líquido, el líquido pues es lo que va a predominar, ¿no? En T1 el líquido se ve oscuro, se puede ver incluso un poco gris y eso enmascara porque el resto de estructuras también son grises, entonces no llama tanto la atención, pero en el T2 el edema y el líquido se ve más hiperintenso, se ve blanco y llama rápidamente la atención. Ana Claudia. Doctora, disculpe que le interrumpa. No sé si se está compartiendo la pantalla o no. No, ahorita no. Ah, ya. Solamente estamos hablando en general de la exposición. Entonces, el T2, como les dije, se veía hiperintenso, ¿no? Hiperintenso y el agua, ¿no? El líquido, el edema, se ve hiperintenso. Entonces, rápidamente se puede apreciar una lesión en el T2, ¿no? Lo patológico se llama rápidamente la atención porque lo blanco es como escandaloso, ¿no? Para el resto que es gris. Entonces, aquí sí va a depender de la secuencia. No olvidarse que la T1 es anatómica y la T2 es en la que se puede detectar más fácilmente la patología. ¿Por qué? Porque el líquido es hiperintenso. En cambio, en el T1, el líquido es hipointenso. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué más en cuanto a resonancia magnética? También puede usarse contraste, ¿no? Así como en la tomografía, una tomografía puede ser simple, en la cual no hay contraste, y puede haber tomografía contrastada, en la cual se inyecta la sustancia yodada. No se olviden, en tomografía el contraste es yodado. En resonancia magnética, el contraste adquiere un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el contraste que se utiliza en resonancia magnética? ¿No es el gadolinio? El gadolinio, ¿no es cierto? Gadolinio, sí. El gadolinio, entonces no se olviden. ¿Hola? Doctora, en un libro yo lo encontré también como gadopentetato dimeilumina. Es lo mismo, diga, gadolinio. Claro, sí, ese es como su nombre químico, Ah, ya. algo así, ¿no? Es su nombre químico, pero en sí el nombre que se utiliza es el gadolinio, ¿no? Pero su fórmula química es esa que tú has mencionado. En general es el gadolinio. Cada farmacéutica, por decir así, que lo prepara, también le pone un nombre así como en los medicamentos, ¿no? Que tienen nombres comerciales, también van a encontrar el gadolinio con otros nombres como nombres comerciales, ¿no? Pero en sí se le llama gadolinio. Entonces, el gadolinio se utiliza en resonancia y los contrastes yodados se utilizan en tomografía, ¿no? Si usted o alguien le pone gadolinio y le hace una tomografía a un paciente, no se va a pintar nada porque no lo va a detectar. Y si alguien le pone yodo al paciente y le hace una resonancia, tampoco, ¿no? No lo detecta. Es específica para cada método, ¿no? El yodo en tomografía y el gadolinio en resonancia magnética. Ahora, el yodo, en cuanto a tomografía, como recapitulando un poco, es nefrotóxico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen ya de por sí problemas renales. Si el paciente tiene una función renal normal, no hay problema, o sea, no le va a ocasionar mayor daño, salvo que le hagan, pues, o le pongan una dosis de más o le hagan muchos estudios seguidos al paciente con contraste, ¿no? Pero si le hacen un solo estudio, no hay problema. El yodo, pero igual, ¿no? Si es que se pasa de dosis, puede dañar el riñón. Pero en un riñón ya que tiene cierta falla, ahí lo puede empeorar cualquier dosis de
de contraste yodado. Entonces, si el paciente de por sí ya tiene una nefropatía, el yodo la puede empeorar. Pero si en caso, por ejemplo, y en estos casos se contraindicaría, pues no se puede realizar el estudio. ¿Por qué? Porque le avanzas la nefropatía al paciente. Pero, por ejemplo, si hay un paciente que tiene una enfermedad renal crónica terminal, es decir, sus riñones ya no funcionan y se dializa, en esos casos sí se le puede hacer una tomografía con contraste yodado. ¿Por qué? Porque como ya no, más daño ya no van a poder hacerle porque ya en sí los riñones ya están demasiado dañados, luego ya con la diálisis se excreta, ¿no? Pero en los pacientes que tienen un daño parcial y que no están en diálisis, les aumenta el daño. Por eso, en esos casos, a los pacientes no se les realiza, está contraindicado. Y por eso es que todo paciente que va a ser sometido a una tomografía tiene que ir con sus exámenes de urea y creatinina actualizados para ver que no tengan ningún tipo de nefropatía ya de fondo. Y en cuanto a la resonancia magnética, el gadolínio pues no aumenta nefropatías, pero en el caso de los pacientes que tienen nefropatía, por ejemplo, una nefropatía avanzada, como una nefropatía pues crónica terminal, en esos pacientes les da otro tipo de reacción que se llama, que ahorita la vamos a colocar acá. Ahorita les voy a enseñar. Ahorita lo vamos a ver. A ver, me avisan si se ve. Listo. Eso se da en pacientes que ya tienen enfermedad renal avanzada. Nefrosis sistémica es por gadolínio, ¿no? Entonces, esta fibrosis sistémica es completamente diferente. Aquí no solamente ataca, por decir así, al riñón, ¿no? Sino da otros síntomas. Este tipo el de contraste, el gadolíneo, sí está contraindicado completamente en pacientes con enfermedad renal avanzada, incluso con enfermedad renal crónica terminal, porque aún así les hagan la diálisis y traten de excretar el gadolínio, igual pueden sufrir esta patología, ¿no? La fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces, acá es importante que ustedes conozcan, ¿no?, como evento adverso del gadolínio, la fibrosis sistémica nefrogénica en pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, ¿no? A diferencia de la tomografía, el contraste yodado aumenta la nefropatía, y en los pacientes que ya tienen, por ejemplo, nefropatía crónica terminal, ya sus riñones están completamente, ya no funcionan para nada y se dializan, sí se pueden hacer la tomografía con contraste yodado. En resonancia no. En resonancia igualmente los que tienen nefropatía avanzada y los que tienen nefropatía terminal igual pueden padecer esta enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad grave. Entonces, no se vayan a olvidar de esas dos, de las contraindicaciones tanto para los contrastes con gadolínio como para los contrastes yodados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pero no hay preguntas, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí, chicos, más o menos es lo que se ha explicado, lo básico de tanto de lo que es resonancia como tomografía. Como les dije, yo no me voy tanto al tema físico, ¿no? Porque igual se nos va a olvidar. Lo que sí,
a los detalles que les va a servir en su práctica diaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tomografía, saber que existen densidades, saber las densidades básicas, ¿no? El valor de las densidades básicas para que ustedes puedan detectar cuando una lesión es líquida, cuando una lesión es sangre, cuando una lesión es cálcica. Y en resonancia, que sepan que, que hay secuencias que en la T1 nos brinda una imagen anatómica precisa, mientras que la T2 nos ayuda a ver la parte patológica por el edema. Y aparte que, por ejemplo, en resonancia pulmones no se pueden ver, hueso tampoco, pero en tomografía sí. Entonces, todo ello es importante que ustedes conozcan porque como ustedes también son los que van a indicar, por ejemplo, dicen, mi paciente tiene un problema pulmonar, pero yo quiero el mejor método. La resonancia es el método de las imágenes, es el método top. Le mando una resonancia pulmonar. Nada, no se ve nada, no va a salir nada. Incluso el que le reciba la orden va a decir, ¿qué? ¿Se alocó este doctor? ¿Cómo va a querer ver pulmones con resonancia si no se ven? Entonces, para que no indiquen en métodos o estudios que no les van a servir a sus pacientes. Entonces, chicos, creo que hasta aquí no hay preguntas. Vamos a pasar rápidamente a ver el tema de hoy de patología pulmonar. Y con eso ya terminaríamos. Los chicos que iban a exponer el segundo grupo van a quedar pues para la otra semana. Juan. Doctora, disculpe. Bueno, fuera ya del tema, antes que pase el siguiente, en cuanto